Bienvenidos y bienvenidas a esta plataforma Pintado TV. Este es un programa nuevo, un nuevo concepto llamado La Historia y su Contexto, donde estaremos arrojando luz los diferentes hechos y personajes de la historia. La ocasión que nos convoca hoy es la Gran Rusia, el país más grande del mundo territorialmente, con 17 millones de kilómetros cuadrados, donde han sucedido muchos hechos que son de gran importancia y relevancia, empezando por la Rus de Kiev, la primera Rusia, pasando por Rasputín, pasando por Catalina la Grande, hasta nuestro tiempo. Hasta nuestro tiempo, así es. Con el gran Vladimir Putin, digo gran porque tiene ya 25 años en el poder en Rusia, y vamos a estar arrojando luz sobre esos sucesos. Aquí nos encontramos con nuestro amigo Yarkady, Kelvin Herrera, un servidor, y estaremos desconstruyendo la historia un poquito. Así que bienvenidos. Yarkady, ¿cómo está mi hermano? Oh, bien, Kelvin, muchas gracias por tal presentación. Las personas que nos están mirando pueden conocer a través de la historia y su contexto la amplitud no solamente territorial de uno de los países más increíbles que el mundo ha conocido. Estamos hablando de Rusia, quien originalmente comienza como la Rus de Kiev, un estado de Europa del Este medieval que fue fundado por los varegos, que fue unos pueblos nórdicos. Al principio, la Rus de Kiev se mantuvo establecida a través del ganado, la agricultura, un sistema feudal. Sobre todo se extendía desde el mar Báltico hasta el mar Negro, con su capital en Ucrania. Mayormente el declive, Kelvin, y las personas que nos están viendo de la Rus de Kiev, sucede tras la invasión mongola en el 1240 de Gengis Khan, quien estableció de luego la Horda Dorada. También le añadimos a todo esto de que hubieron varios y pequeños principados que provocó una fragmentación en el territorio, y esto hasta el siglo XII produjo de forma irreductible que la Rus de Kiev se disolviera. Entonces, un papel importante y relevante lo obtiene el gran Vladimir I, quien es que lleva el cristianismo ortodoxo. De hecho, ellos eran practicantes de la fe cristiana, pero de la forma ortodoxa, con cultura bizantina y tradiciones eslavas. O sea, estamos hablando de un país que culturalmente hablando es sumamente rico y tiene una tradición completamente distinta a lo que es el occidente conocido. Ahí ya usted estuvo hablando de grandes personajes como Catalina la Grande, que fue la primera ilustrada quien se implantó en la corte de Rusia y produjo grandes reformas. Pero no obstante, no debemos dejar a un lado la gran relevancia y preponderancia que tuvo Vladimir, sino Iván II, Iván el Terrible, quien trajo varias a este país tan maravilloso que Vladimir Putin se ha enganchado y ha demostrado que el poder es muy cómodo y por eso no lo quiere soltar, como dijo usted, Kelvin. Sí, Yarkady Martínez, una pregunta que me ha surgido aquí en este podcast, y es que vemos que a lo largo de la historia Rusia ha sido invadida por otros países. Tenemos el caso de Napoleón Bonaparte. Uno de los más clásicos, ¿eh? Sí, tenemos también aquella operación Barbarossa de Adolfo Hitler hacia su aliado, diríamos, desde el pacto de Ribbentrop-Molotov. Se agachó el hombre, supuestamente, según dicen relatos. Según se cuenta, Joseph Stalin, quien era comandante de Rusia, vimos como que ellos hicieron un acuerdo con Hitler, que ya cité, el acuerdo Ribbentrop-Molotov, y de repente entonces se encontró invadido por la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, y como que encontró a Joseph Stalin desprevenido. Pero hablemos también de esa invasión de Napoleón, que yo no sé por qué, pero siempre para invadir a Rusia cogen como la época del año equivocada, hermano. Sí, no, mire, lo que sucede es que Rusia territorialmente es tan amplio para el paso humano que nos hace ver que las 4 estaciones del año transcurren en un solo momento. Y en ese transcurrir... Hay 17 usos horarios ya que en Rusia, bastante grande, 17 millones de kilómetros cuadrados.
Casi nada. No es paja de coco. Entonces, como no es una paja de coco, entre ese transcurrir, les llega el invierno más rápido de lo que las personas creen. Y es algo espantoso completamente. Si algo ha demostrado la historia de Rusia es que su mejor aliado siempre ha sido el frío. Ese terrible invierno ruso que mermó las aspiraciones del mismísimo Napoleón Bonaparte. Cuenta la historia y relatos subyacentes de que los soldados de Napoleón, cuando iban en sus misivas, dejaban los dedos de los pies congelados en el suelo. Sí. O sea, dejaban los dedos de las manos pegados de las mayonetas. Pero no obstante esto, con la derrota de Napoleón Bonaparte, se termina lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico, quien resurgió tras la coronación de Carlos Magno en el año 800. Pero ya eso es otra historia en su contexto. Bueno, hemos visto que hay un relato o un dicho histórico que los más grandes generales del Imperio Rojo fueron enero y febrero. Casualmente por ese frío desgarrador, lo cual muchas veces esos soldados que invadían ese territorio no contaban con abrigo suficiente y terminaban prácticamente congelándose. Pero lo que me llama la atención, que después que se ha firmado ese acuerdo, Ribbentrop-Molotov, Hitler de repente se abre dos frentes, enfrentando a Rusia por el lado oriental y hacia el este también invadiendo otros países que supuestamente estaban reservados para aquella Unión Soviética. Un grave error por parte del Führer. El Führer cometió grandes errores, cegado por la ambición del poder y le salió completamente caro. Pero para extender un poco más el tema, porque si nosotros nos ponemos a hablar, ya Kelvin ha arrojado luz sobre la Segunda Guerra Mundial, lo que fue esa etapa tan oscura de la historia humana y lo que Rusia representó brevemente en ella. Nosotros cuando hablamos de grandes reformas y cuando hablamos de la Rusia que conocemos, tenemos que darle el saludo a Pedro I, o sea, Pedro el Grande, quien es que trae las grandes reformas rusas y moderniza el país a la altura de la élite europea. Es quien se preocupa en acercar el país a Europa. Sobre todo es quien conforma la armada rusa y sobre todo también trae abrigo y grandes reformas que más adelante sirvieron de mucho a la constitución de lo que hoy es Rusia. Pero no obstante esto también hay papeles preponderantes como cuáles destacar de que en el 1917, cuando Vladimir Lenin toma el poder con su revolución bolchevique, es cuando se termina la dinastía de los Romanov. Esta dinastía tediosa y larga, Kelvin, de los zares. Sí, bueno, realmente se derrocó lo que era ese zar Nicolás, que traduciéndolo al latín quiere decir emperador o César. Sí. Que viene de esa palabra César. Los alemanes lo conocen como Kaiser, los rusos le llaman zar. Y ahí empezó una revolución que fue la causante hasta del mismo comunismo, porque totalmente. Vladimir Lenin adoptó el comunismo y su discípulo aventajado, Stalin, Joseph Stalin, instauró allá unos campos de concentración, pero de trabajo. Sí, de trabajo forzado, los famosos gulags. Los famosos gulags, los cuales fueron lo que provocaron esas millones y millones de muertes en los años 30 y 40, lo que realmente le tomó para que le llamaran el tirano de hierro y el comandante en jefe del Ejército Rojo de Rusia. Aprovechando sus luces, Kelvin, quería hacerle una pregunta breve. ¿Cuál cree usted que ha sido el principal error de Rusia a lo largo de la historia? Bueno, el principal error de Rusia es querer influir en países vecinos, porque eso va a crear entonces un celo de sus amigos de Occidente, Estados Unidos, Francia y Inglaterra, lo vieran con recelo, porque estarían pensando entonces hasta dónde va a llegar esto. Si ya tú tienes a la China con la influencia ya del comunismo, tienes también a Vietnam, tienes a Corea del Norte, entonces hasta dónde tú vas a llegar. Yo pienso que el error más grande que cometió Rusia fue
el afán de lucro desmedido. Sí, hay muchos errores. Eso que usted acaba de señalar es brillante, es así. Otro de los grandes errores que Rusia ha cometido, bueno, o de las desgracias que le han sucedido, según unas declaraciones de Vladimir Putin en uno de sus discursos, nos dijo de que la desgracia, una de las desgracias más grandes que pudo haber pasado fue la disolución de la antigua Unión Soviética. Bueno, pero ya es una consideración ya que, disculpa que te interrumpa, muy egocéntrica, porque está considerando que la disolución de la Unión Soviética fue una tragedia que le pasó a Rusia, diríamos, pero realmente el comunismo se ha mostrado y se ha... Completamente, esa gente se estaba muriendo de hambre, Sí, esos sí, pueblos el comunismo como se ha comprobado que Rusia, fracasa, Polonia, que fracasa. sí, totalmente. Pero yo considerando mirando la historia, hubo un punto de inflexión bastante notable en las decisiones rusas. Y una de ellas fue la venta, desgraciadamente, de Alaska a los Estados Unidos por temor a perderla sin ningún tipo de costo económico en manos de los británicos. Entonces, esta venta de Alaska que se hizo en unos 7,5 millones de dólares, Sí, que, una ganga. que serían unos 125 millones, oigan eso, hermano. Oigan esto. O sea, Alaska se compró, supongamos que vamos a comprar Alaska en la actualidad. Alaska cuesta 125 millones de dólares. Bueno, ahí se ha demostrado y se han hecho estudios que ahí hay grandes yacimientos de petróleo, pero también creo que fue un error táctico de Rusia haber cedido Alaska, porque lo está poniendo prácticamente a 50 kilómetros de Vladivostok. Sí, aunque también, tú sabes, como dice el refrán, que el corazón de la llama lo sabe el cuchillo, entendiendo también de que Rusia estaba pasando por una situación económica crítica, una economía totalmente decreciente. Realmente ese dinero que ellos obtuvieron por la venta de Alaska fue un oxígeno a su situación asfixiante dentro del contexto económico. Pero no obstante esto, vemos, para ya ir abarcando un poco más la actualidad, vemos que Rusia volvió a cometer otro error que le ha costado un poco caro. Y digo Rusia, tenemos que referirnos a Vladimir Putin, que ha sido la reciente invasión hacia Ucrania. Esta guerra que en principio Vladimir Putin pensaba que le iba a tomar máximo una semana, ya ustedes ven, estamos en pleno 2025 y esa invasión comenzó en el 2022. O sea, le ha costado muchos recursos, ha perdido gran parte de sus soldados y también, si pudiéramos decir que se ha calentado internacionalmente el hombre. Bueno, pero viéndolo desde un punto de vista neutral, diríamos que hay que ver las razones por las cuales Putin invade Ucrania. Eso tiene que ver con la OTAN. Ellos alegan, Rusia alega, de que la OTAN ya no tiene razón de ser, porque ya no hay guerra fría. Exacto. Entonces alega que por qué quieren acercarse tanto hacia nosotros. Si incluso en algún documento se había prometido, la OTAN había prometido a Rusia, incluso Rusia, hermano, trató una vez de ser parte de la OTAN. Sí, totalmente. Y no se lo permitieron, entonces ellos dicen, pero ¿por qué tú quieres traer la frontera de la OTAN tan cerca de nosotros? Y ellos con ese orgullo, diríamos, recordando que esta época empezó hablando de la Rus de Kiev, y Kiev es la capital de Ucrania hoy en día. Entonces ellos piensan, los rusos, de que Ucrania ciertamente le pertenece. Estaba viendo hace unos días un informe que dice que más del 80% de los ucranianos son rusófilos, o sea, que hablan ruso. Sí, totalmente. Eso es un dato importantísimo, porque ellos se consideran también parte de Rusia, hermano. Totalmente, que de hecho esa es una de las razones principales por la que Vladimir Putin asume en consecuencia de que el pueblo ucraniano en realidad es el pueblo ruso, el mismo pueblo ruso. Y yo considero que sí. Cuando miramos la historia nos demuestra de que estas son las mismas personas, solamente con diferentes nombres por la partición de tierra que hay entre Rusia e Ucrania. Pero ¿usted considera, Kelvin, de que sería favorable de que Rusia se anexara lo que es Ucrania ya y se dividiera ese asunto de la frontera, se separara y que sea un jodido país y ya? ¿Usted cree que esa sería una solución para que se acabe la chelcha? Bueno, yo pienso que Vladimir Putin está tratando de hacer lo que hizo Joseph Stalin, y es ir anexando países, porque recuerda esto, hermano Yacadi, un país con 17 millones de kilómetros cuadrados, y la mayor parte de ese país está congelado. Ahí tenemos a Siberia. Totalmente. Que cuando hablábamos ahorita de la venta de Alaska, tenemos que recordar también que Rusia tiene el bosque La Taira, ese bosque que está más cerca del Polo Norte,
y ellos también ahí tienen un rejuego con lo que es corte de madera, madera para la construcción. También, volviendo ahora a los tiempos modernos, ese conflicto que ellos tienen con Ucrania es simplemente geopolítica. Eso es geopolítica. Pienso que fue un error de Rusia invadir a Ucrania. Nosotros condenamos ese acto, pero aquí estamos nosotros no para juzgar, sino para ver la historia en su contexto. Yo pienso que, viendo la situación actual geopolítica y los errores que se han cometido a lo largo de la historia, poco o nada hemos aprendido de los errores que el humano ha cometido a lo largo del tiempo que es nuestra historia. Y cito esta parte porque los genocidios, las grandes matanzas y las guerras han demostrado solamente división y nos han hecho ver qué poco conscientes somos nosotros como humanos. Y esta invasión en pleno siglo XXI, en el 2022, marcó un hito muy relevante con relación a entender de que esa situación se había dejado un poco atrás, de que la humanidad había despertado una conciencia colectiva para dejar estas escenas que fueron realmente características del siglo XX y aquel escenario oscuro que todavía el pueblo judío recuerda con mucho dolor y sobre todo también gran parte del mundo. O sea, yo pienso que poco o nada hemos aprendido, pero mientras la hacha va y viene, Rusia sigue siendo para Occidente la antagonista de este escenario que llamamos Occidente político. Sí, pienso que hay un escenario montado, hay todo un relato. Si tú te das cuenta, la mentalidad rusa influye en Occidente. Aquí tenemos nosotros países como Cuba, tenemos países como Nicaragua, tenemos países como Venezuela, que ciertamente ven a Rusia como todo un éxito. O sea, todavía están viviendo la etapa de la Guerra Fría, odiando el capitalismo, y se ha demostrado una y otra vez de que el comunismo solamente conduce a la pobreza. En teoría es muy bonito, leer los libros de Carlos Marx es muy bonito, pero en la práctica ha sido un rotundo fracaso. Dividir el excedente en partes iguales. Sí, no todo un poema, pero sin embargo entonces el trabajo, ¿de qué sirve? No habría propiedad privada, y esa es la mentalidad por la cual Vladimir Putin dice que la gran tragedia de Rusia ha sido la caída del muro de Berlín. Pero un dato muy importante que nosotros debemos de agradecer a ese acontecimiento de 1990, que gracias a la caída del muro de Berlín, nosotros hoy estamos grabando este podcast, porque el internet entonces se puso a la venta. Ay, mi madre lo dijo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a usted la importancia que tuvo ese acontecimiento de que se derribara el muro de Berlín en 1990? O la cortina de hierro, como usted mismo. O el gran telón de hierro. Sí. El gran telón de hierro. De hecho, eso marcó un antes y un después político, puesto de que la gran disputa se dio en una guerra psicológica. Ya anteriormente estuvimos hablando del contexto de la posverdad, de las narrativas. De hecho, la primera guerra psicológica y de este contexto de posverdad comenzó entre la antigua Unión Soviética y Estados Unidos. O sea, la Guerra Fría no fue más que eso. Con la carrera espacial. Con la carrera espacial. Y el Sputnik 1. ¿Sabe que nunca le van a perdonar a Rusia que haya mandado a Laika? A la perra Laika. Yo le perdoné eso ya. No sé si usted lo ha perdonado. Usted dirá ahora mismo si ha perdonado eso. Bueno, la meta era poner un humano en la luna, y Estados Unidos ciertamente lo logró en 1969. Aunque supuestamente fue un estudio como este, pero más preparado que hicieron esa vuelta. Eso es la posverdad. Dice un dicho que en la guerra la primera víctima es la verdad. Sí. Yo creo en que sí se produjo el alunizaje de Neil Armstrong y los compañeros de ese viaje. Totalmente de acuerdo con usted. Incluso se ha traído muestras de polvo lunar. Sí, mire. Y rocas lunares. Y también entendiendo de que cuando miramos la historia, la NASA colaboró con aproximadamente 250 agencias distintas. O sea, ¿cómo tú puedes ocultar por tanto tiempo, o sea, un hecho donde participan diferentes instituciones, diferentes agencias, estamos hablando de 250 agencias distintas? O sea, si hubiese sido una falsa, ya se hubiese sabido de sobra a esta altura de juego. Sí, siempre se quiere demeritar ese acontecimiento, pero hay un dato también relevante, y es cómo ha avanzado la tecnología desde 1969 a la fecha.
remontándonos entonces a que el Internet se democratizó, que dicen que un celular, un simple celular, tiene mucho más tecnología que la nave espacial que llevó a aquellos astronautas a la Luna, hermano. De hecho, ahora que usted señala el Internet y los avances tecnológicos en la comunicación, hubo un dato que me sorprendió bastante el otro día y es que nos dicen de que nosotros en nuestro teléfono tenemos mucho más información que todo el equipo del señor presidente de los Estados Unidos en su momento, en la década de los años 90, Bill Clinton. ¿Sí? O sea, estamos hablando de que usted que nos está viendo en su teléfono en la actualidad tiene más información que Bill Clinton en su gestión presidencial en los años 90 en Estados Unidos. Sí, ya que una pregunta, volviendo, remontándonos a la Rusia del siglo XIX. ¿Quién tú crees que hizo mayor aporte a Rusia? ¿Catalina la Grande o Pedro el Grande? Rasputín. Rasputín. Esto es checha, la gente sabe que esto es checha. Bueno, Pedro, mira, la historia nos dice de que Pedro el Grande fue el principal reformador. Yo lo que entiendo es que llevarlo a un nivel de competitividad sería un poco absurdo de nuestra parte en un sentido por citar, pero la comparativa siempre están presentes. Pero yo diría que Grandes tuvieron un papel sumamente importante de sucesión. Ahora, sí sabemos de la ineptitud de Pedro III, el sucesor de Pedro el Grande. Bueno. Porque ella fue con su amante que le dio el golpe de Estado para quedarse con el poder y se declaró autócrata de todas las Rusias para poder gobernar. Catalina, porque Catalina nació en Prusia, en lo que es Alemania actualmente. O no me diga. Entonces, o sea, fue difícil para los rusos. Tenemos una Cleopatra en el siglo XIX. Una Cleopatra y otra persona que anda por aquí, por la provincia, que vamos a dejarlo ahí para que después no se arme un bochinche grande. Bueno, hermano, definitivamente es fascinante hablar sobre Rusia, lo que ha sucedido a través de la historia en ese país tan vasto, la influencia que ha tenido incluso en el Caribe, al punto tal que fue a imagen de una decisión, a ley de una decisión de que se armara una guerra nuclear, hermano, y quizás nosotros no estuviésemos hablando. Sí, ahora que usted menciona eso, vea, usted estuvo hablando de que la guerra frontal de Vladimir Putin con Ucrania se debe mayormente al factor de que Putin reclama de que la OTAN no tiene por qué meter sus narices cerca de sus territorios. Sin embargo, cuando en la década de los años 60 ocurrió que le pusieron esos misiles en Cuba, se armó la famosa crisis de los misiles. Sí, sí. Y ahí es que tuvimos, como usted señala, a punto de una tercera guerra mundial. Entonces, esto debe servirle a Estados Unidos para ver que no es bueno estar enchinchando y buscando pleitos en casas ajenas. No es muy fuerte ese término. Bueno, eso es enchinchar. Ya todos sabemos lo que es enchinchar. Definitivamente hablar sobre este gran país siempre es fascinante. Creo que hay material de sobra para una segunda parte. Y le prometemos a las personas que nos están viendo así que ya ustedes saben, ha sido un grato placer que den like, comenten y se suscriban, porque vamos a estar haciendo mucho esfuerzo para llevarle contenido de calidad como el que hemos hecho. Así es, esta es la historia y su contexto por esta plataforma Pintado TV. No olviden suscribirse y darle a la campanita. Bendiciones y hasta luego.